Saber que mi amigo de la infancia era heterosexual hizo que escondiera con cuidado el cariño que llevaba tanto tiempo guardando por él, pero luego, terminó dejándose conquistar por mi nuevo compañero de cuarto. Se acercaba a mí cada día solo para buscar una excusa y tener la oportunidad de acercarse a él, hasta que empezó a preguntarme sin parar cómo debería confesarle sus sentimientos a otro chico. Al final, agotado, le respondí de forma distraída. A veces un gesto directo funciona mejor que una confesión. Él me miró fijamente, con una sonrisa entre divertida y provocadora. ¿Seguro? Justo cuando iba a negarlo, se aproximó suavemente, me rodeó con una naturalidad que me dejó sin aire y levantó mi barbilla con la punta de los dedos, sin fuerza, sin brusquedad, manteniendo siempre el control. Si lo hubiera sabido antes, habría dejado de hacerme el serio mucho tiempo atrás. La historia es la siguiente. Dentro del reservado, todas las miradas se quedaron fijas en mí. Las voces que incitaban a seguir el juego se volvían cada vez más fuertes. Sosteniendo entre mis manos un disfraz de sirvienta con orejas de conejo, solo sentía un leve dolor de cabeza. Era el cumpleaños del representante de clase, y él mismo había empezado a presionar. Aldair, no te eches atrás. Perdiste en los dados y el castigo era ponerte ese disfraz. Cerré los ojos un instante, resignado, entré al baño del reservado para cambiarme. Me puse el vestido corto rosa y blanco. Al colocarme las orejas de conejo frente al espejo, tuve que hacer un esfuerzo para no estallar. Pasaron 5 minutos hasta que reuní el valor para salir. ¿Impresionante? Fue el primero en reaccionar el representante, sorprendido. En ese momento, la puerta del reservado se abrió detrás de mí. Se escuchó un paso detenido. ¿Qué estás haciendo? Me giré. Lionel fruncía el ceño, mirándome de arriba abajo con una expresión seria. A su lado estaba mi compañero de cuarto, Roldán. Si no me equivocaba, probablemente estaban a punto de empezar algo entre ellos. El representante, un poco pasado de copas, se acercó a explicarle. Perdió 5 rondas seguidas. Es el castigo. Luego rodeó mi cintura con el brazo. Aldair, ¿cómo puede ser que tengas la cintura tan fina? En el siguiente segundo, Lionel apartó su mano con un gesto seco. ¿Hace falta tocar para explicarte algo? Protestó el representante, riéndose sin importancia. Somos hombres, no pasa nada. ¿Verdad que no te importa, Aldair? Yo solo estaba intentando disimuladamente bajar el borde del vestido y, al oír mi nombre, respondí con un distraído. Ajá. El representante levantó las cejas orgulloso ante Lionel. ¿Lo ves? A él no le molesta. Estás exagerando. Casi al instante, sentí que el ambiente a mi lado se volvía helado. Levanté la vista. Lionel me observaba con una media sonrisa que no llegaba a los ojos. Fría, incómoda. Me fijé entonces en su ropa y la de Roldán, llevaban colores a juego, casi como un conjunto pensado. Aparté la mirada. Me entró una punzada de ganas de fumar. Tomé la cajita de cigarrillos y salí del reservado. Justo entonces, el otro reservado de la planta abrió su puerta. Un hombre salió tambaleándose, claramente ebrio. Me miró sin poder enfocar del todo. No sabía que este sitio tenía anfitrionas disfrazadas. Sus ojos se volvieron confusos, como si malinterpretara todo. ¿Cómo te llamas? ¿Quieres venir a beber con nosotros? Puedo invitarte. Me coloqué un cigarrillo entre los labios y respondí con una mirada inclinada. Apártate. El hombre insistió y me agarró del brazo. No te hagas el difícil, estás bastante llamativo. Solté un suspiro de fastidio, tomé su muñeca, y sin dudar, la giré hacia su espalda. Cuando soltó un quejido, lo empujé al suelo. Con el pie sobre su hombro, dije con calma. Respeta. Vale, vale. No me di cuenta de que eras un chico. Lo solté y me dirigí hacia la ventana del final del pasillo, sacando otro cigarrillo. Sentí pasos detrás de mí otra vez. La irritación volvía a acumularse. Una mano cayó sobre mi hombro. Estaba a punto de defenderme cuando me giraron sin demasiada fuerza. Era Lionel. ¿Qué te pasa? ¿No piensas antes de reaccionar? No me soltó. Su mano descendió hasta mi cintura, y me acercó suavemente a su pecho. Suéltame. Mi nariz rozó su barbilla por lo cerca que estábamos. El calor subió inesperadamente. Lionel no se movió, solo me observó desde arriba con calma contenida. Curioso, a otros no les dices nada cuando te tocan. Pero si soy yo, ¿ya no se puede? Sus palabras me tomaron por sorpresa. No entendía a qué se refería. Volví a parpadear, confundido. Lionel levantó su otra mano y tocó las orejas de conejo sobre mi cabeza. No dejes que cualquiera te toque así. ¿Entendido? Intenté empujarlo, sin éxito,
y eso solo encendió cierta molestia. Con un impulso casi desafiante, lo miré directamente. ¿Y si digo que no? Él soltó una risa corta, llena de advertencia, y su mano bajó lentamente por mi espalda. Aldair, ¿estás buscando problemas? Su mano subió hasta la nuca y presionó con suavidad controlada. Su voz sonó tranquila, pero cargada de intención. Si te quito este disfraz, ¿te calmarías por fin? Estaba prácticamente apoyado en su pecho. Lo miré con una actitud casi provocadora. No creo que te atrevas. Llevábamos más de 10 años de conocernos. Siempre había sido educado, incluso distante, frente a los demás. No era de los que dejaban a alguien en evidencia. Tal como imaginé, después de unos segundos, me soltó. Retrocedió apenas, dándome espacio. Y sonrió. Ojalá mantengas esa valentía siempre. Al volver al reservado, no hice caso a lo que él había dicho. Caminé directo hacia adentro. El delegado de clase estaba riéndose tanto que la cara se le había puesto roja como un tomate. Aldair, Lionel, ¿se apuntan a una partida de cartas? Balbuceó entre risas. El que gane podrá darles una orden a los otros dos. Siguió riéndose sin control. Si jugamos los tres y yo gano, te voy a hacer sentarte en el regazo de Lionel y llamarlo, esposo. Solo imaginarlo me da risa. ¿Qué asco les debe dar a ustedes? ¿Qué tipo tan insoportable? No reaccioné. Pasé junto a él con expresión neutra, no tenía ninguna intención de entrar en ese juego tan ridículo. Pero Lionel me sujetó de golpe. Se quedó mirando fijamente al delegado. Vamos. Yo no quiero, protesté, intentando soltarme. Lionel me lanzó una mirada desdeñosa. Si eres un cobarde, dilo sin rodeos. Siempre he sido vulnerable a ese tipo de provocaciones. ¿Cobarde yo? Está bien, vamos. Fui a buscar la baraja. Pero en cuanto empezó la partida, Lionel jugó tan mal que parecía no saber cómo funcionaba un juego de cartas. Cuando el delegado tiró su última carta y anunció su victoria, yo ya estaba completamente resignado. El delegado celebró con un baile ridículo, señalándonos. A cumplir la apuesta, Aldair, rápido, siéntate en el regazo de Lionel y llámalo, esposo. Me dieron ganas de abandonar la universidad en ese mismo instante. Miré hacia atrás. Lionel estaba recostado con indiferencia en el sofá, dándole una leve palmadita a su propio muslo. Mi mirada se desvió hacia Roldán. Él justo se levantaba para contestar una llamada. Tenía los ojos ligeramente rojos, como si estuviera discutiendo con alguien al otro lado del teléfono. Lionel, impaciente, murmuró. Si no sabes perder, déjalo. Respiré hondo. Me acerqué, me senté a horcajadas sobre él con una expresión de mártir, y solté el esposo más mecánico de la historia. Ni un músculo del rostro de Lionel reaccionó. Me miraba como si fuera un mueble. Los dos estábamos tan tranquilos que parecíamos dos estatuas. El delegado frunció el ceño, disgustado. No, no, así no. Aldair, lo estás haciendo sin ganas. Así no tiene gracia. Tienes que decirlo con sentimiento. Reprimí las ganas de insultarlo. Sonreí con los labios apenas curvados. El alcohol ya me comenzaba a aflojar la lengua y a romper mis frenos internos. De repente, me atreví. Puse una mano en el hombro de Lionel, me incliné hacia su oído y dejé que mi aliento cálido rozara su cuello. Suave, casi susurrando, murmuré, esposo. El cuerpo de Lionel se tensó al instante. Aproveché y jugué un poco más, rocé suavemente uno de sus lóbulos con mis dedos, casi como quien pide algo en secreto. Si ganamos la siguiente, te doy un premio. ¿Qué te parece un beso? En sus ojos había una tormenta a punto de desatarse. Me observó durante un largo momento. Luego me sujetó la mandíbula y la movió un poco entre sus dedos, como si evaluara mi desafío. ¿Así quieres jugar? Lionel no estaba en su mejor día, estaba seguro de que no ganaría nada. Así que me volví más atrevido. ¿Eso te parece mucho? Murmuré. Si ganas de forma limpia y clara, te doy un beso más largo. Lionel sonrió con un filo peligroso. Aldair, quien se rinda es el perdedor. En ese momento no sabía lo que me esperaba 10 minutos después. Solo lo miré con desprecio. El delegado propuso cambiar a dados. Cada uno con 5 dados, apostando al número. Yo me senté a su lado mientras él cantaba el número con orgullo. 4 treses. Lionel, tranquilo. 5 treses. El delegado no aguantó más. Abro. Levantó su cubilete. Ja 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 ja. Yo no tengo ni un 3. Lionel, para tener 5 treses necesitarías un póker perfecto. Eso es imposible. Solté el aire en silencio. Clarísimo, Lionel no estaba usando la cabeza hoy. Muy propio de él.
como si fuera a sacar semejante jugada. Pero una voz intervino. Espera, los dados de Lionel no están destapados todavía. El delegado chasqueó la lengua, fue hasta él y levantó el cubilete. Y se quedó petrificado. La gente alrededor empezó a exclamar. ¿Es un póker perfecto? ¿En serio puede sacar exactamente lo que quiere? Me entró una inquietud repentina. Abrí paso entre los demás. Y cuando vi los 5 treses, mi mente se quedó en blanco. Eso significaba que Lionel había ganado. Y ganar significaba que yo tenía que besarlo. Giré la cabeza, totalmente paralizado, y me encontré con su mirada. Lionel me observaba con calma, alzando una ceja en gesto provocador, recordándome sin hablar, el que se rinda es el cobarde. Justo entonces, Roldán terminó su llamada y regresó. Yo lo miré, esperando alguna reacción. Para mi sorpresa, él también empezó a animar. Que se besen, que se besen. Lo miré confundido. ¿Será que a Roldán ni siquiera le gusta Lionel? ¿Será que todo estaba solo en la cabeza de Lionel? Lionel se puso de pie con pereza y me tomó de la muñeca, llevándome hacia otro reservado vacío. Intenté resistirme. Lionel, no existe la posibilidad de no, me cortó con frialdad. Una sonrisa burlona apareció en sus labios. Somos 2 chicos. Un beso no te va a matar. ¿O no fuiste tú quien dijo eso? Su mirada se clavó en mí, examinándome. ¿Qué te pasa? ¿Te estás poniendo nervioso? Si no eres gay, ¿a qué le temes? Di un respingo, como un gato al que le pisan la cola. Claro que no soy gay, soy heterosexual. Dije eso como si con palabras pudiera convencerme a mí mismo. Luego cerré los ojos, me puse de puntillas y lo besé primero. Él me tomó de la cintura casi de inmediato para devolverme el beso. Cuando intenté separarme, me sujetó y me atrajo de vuelta. Con los labios rozando los míos, murmuró en un tono grave. 3 minutos, ni un segundo menos. Y me volvió a besar. Después, cuando por fin me soltó, yo ya sentía que habían pasado varios 3 minutos. Mi respiración estaba desordenada. Miré hacia cualquier parte excepto hacia él. Lionel, ya sabes, solo fue un castigo por perder un juego. No significa nada. Ninguno de los dos debe tomárselo en serio. No esperé su respuesta. Abrí la puerta y regresé al reservado. El resto de la noche él casi no jugó más. Se quedó sentado solo, bebiendo en silencio. Y ni una sola vez volvió a mirarme. Al terminar la reunión, Lionel ya había bebido demasiado. El dormitorio llevaba rato con el acceso cerrado. Así que no tuve más opción que acompañarlo a su apartamento fuera del campus y quedarme allí por una noche. En el camino, nos cruzamos con una chica de otro curso que también venía de una cena. Tenía las mejillas encendidas y los ojos un poco perdidos por el alcohol cuando miró a Lionel. ¿Tienes novia?, preguntó con timidez. Lionel recuperó de inmediato su actitud distante. No. Los ojos de la chica brillaron al instante. Yo me quedé algo incómodo, dudando si debería apartarme un poco. Entonces escuché a Lionel responder, con una tranquilidad que me dieron ganas de darle un golpe. Pero tengo novio. Antes de que pudiera reaccionar, él me tomó del brazo y me atrajo contra su pecho. Con una calma exasperante, pasó la mano por mi nuca como si de verdad fuese algo natural. Estoy muy enamorado de él, dijo. No tengo intención de dejarlo, ni ahora, ni después. Lo siento, de verdad. La chica se marchó, y solo entonces Lionel me soltó, tan despreocupado como siempre. Para ocultar mi incomodidad, lo miré de reojo y solté con tono irónico. Lionel, ¿no sabes que fingir ser pareja del mismo sexo cuando no lo eres da muy mala suerte? Él jamás había admitido abiertamente que le gustaba Roldán, así que yo seguía actuando como si no supiera nada. Contra toda expectativa, no se burló de mí esta vez. Se detuvo, me miró fijamente y en sus ojos apareció algo que no pude descifrar. ¿Y quién te dijo que soy hetero? Me quedé paralizado. El viento frío me despejó buena parte del alcohol, pero la mirada de Lionel estaba incluso más sobria que la mía. En esa calle silenciosa, su voz sonó clara. Aldair, yo también tengo a alguien que me gusta. Y es un chico. En mis momentos más emocionales, siempre me repetía que Lionel solo miraba a Roldán con frecuencia, pero nunca había dicho que le gustara. Me decía que quizás, solo quizás, todavía tenía una mínima oportunidad. Pero su confesión destruyó todo lo que quedaba de esa esperanza. Tardé varios segundos en recuperar la voz. ¿Quién es? Lionel siguió observándome, sin pestañear. ¿Lo conoces?, respondió. Pero no quiero decir el nombre, no por ahora. Asentí, incapaz de seguir hablando. Él bajó la mirada y dejó escapar una sonrisa amarga. Es hetero.
Me da miedo confesarle lo que siento y que salga corriendo. Yo permanecí en silencio, hasta que me llamó por mi nombre. Tú también eres heterosexual, igual que él. ¿Puedes decirme cómo podría acercarme a él? ¿Podrías ayudarme? Y como si temiera que yo me negara, añadió con un susurro. Te lo pido, por favor. Aún así, negué con la cabeza. ¿Por qué no? Preguntó. Me acerqué y sonreí, con cierta amargura, porque deberíamos mantener un poco de distancia. Si algún día tú y él terminan juntos y él se entera de que yo te ayudé, y que además tú y yo, me trabé un instante antes de terminar la frase. Nos besamos, seguro que le molestaría. No esperaba que Lionel soltara una risa corta, casi burlona. No le importaría, dijo. Él es peor que yo. Deja que otros chicos lo toquen como si nada. Por un segundo pensé que quizá Lionel había malinterpretado algo sobre Roldán. Unos días después de aquella noche, Lionel pidió oficialmente mudarse a nuestro dormitorio. Antes solo vivíamos Roldán y yo. Ahora, con él, éramos tres. El mismo día que llegó, no pudo evitar intentar lucirse. Nos invitó a Roldán y a mí al restaurante más caro cerca del campus. En teoría, yo era solo el acompañante. No quería ir, pero Roldán insistió tanto que acabé cediendo. Lionel deslizó el menú hacia él. Pide lo que quieras. Roldán lo miró durante unos segundos y de pronto soltó una carcajada suave. Durante todo el proceso de elegir platos, no dejaba de reírse y negar con la cabeza. Eres demasiado bueno, demasiado, de verdad. Yo lo miré sin entender. ¿De cuándo acá se dejaba impresionar por una cena? Pero resultó que estaba equivocado. Roldán no cayó tan fácilmente. O quizás simplemente no estaba entendiendo el propósito de Lionel. Al caer la tarde, el mismo Roldán hizo su maleta para mudarse unos días fuera del campus. Lionel se había mudado claramente para poder pasar más tiempo junto a él. Y ahora, todo se venía abajo. Cuando Lionel volvió de jugar al baloncesto, fui yo quien habló primero. Roldán salió a quedarse fuera unos días. No parecía sorprendido. Quizás Roldán ya lo había herido demasiadas veces, o tal vez lo esperaba. Ya veo, respondió con calma. Luego inclinó la cabeza. Aldair, ¿me ayudas a ducharme? Sin pensarlo, le lancé el libro que tenía en la mano y golpeó su brazo. ¿Qué pasa? ¿Estás inútil ahora y no puedes hacerlo solo? Lionel soltó un quejido bajo, frunciendo el ceño. Solo entonces reparé en su brazo, estaba hinchado. Me levanté de inmediato y lo tomé del antebrazo. ¿Qué te pasó? Vamos al hospital ahora mismo. Él se negó. Me choqué jugando. Fui a la enfermería y me dieron pomada. Retiró su brazo de mis manos y murmuró, con voz apagada. No te preocupes, lo resolveré solo. La caída de sus hombros revelaba algo de desánimo. Dudé 2 segundos y al final lo llamé. Déjame ayudarte. Se detuvo, me lanzó una mirada cansada. No te fuerces. Para proteger su orgullo, respondí con toda firmeza. No me estoy forzando. Fue un proceso que puso a prueba mis nervios más de lo que imaginaba. Aunque cada dormitorio tenía su propio baño, en ese momento ni siquiera sabía si debía sentirme agradecido por ello. El espacio reducido hacía que todo pareciera más tenso de lo normal. Cuando Lionel intentó acomodarse la ropa con dificultad por su brazo lastimado, me apresuré a detenerlo. No hace falta que hagas eso, murmuré, tratando de mantener la voz tranquila. Él me miró unos segundos, como evaluando mis palabras, y finalmente asintió. Aún así el ambiente seguía cargado de una incomodidad difícil de ignorar. Yo me limité a ayudarlo a aplicar el jabón sobre los hombros y la espalda, con movimientos rápidos y cuidadosos, procurando mantener la mayor distancia posible dentro del pequeño lugar. Lionel, mucho más alto que yo, inclinó levemente la cabeza para facilitarme el trabajo. El gesto hizo que nuestras sombras se acercaran, pero yo evité mirarlo directamente. Aldair, dijo con voz baja. Sí, respondí sin levantar la vista. Tu camiseta se mojó. Puedo apañarme, dije enseguida, sin permitir que la conversación avanzara. Él no insistió, pero en un movimiento torpe su frente rozó mi oreja. Me sobresalté de inmediato, retrocediendo con rapidez. Ya está. Puedes enjuagarte solo, dije, saliendo casi de inmediato del baño para recuperar algo de calma. Unos minutos después, Lionel salió con una camiseta ligera y una toalla colgando del cuello. Se sentó a mi lado con una naturalidad que me desconcertó. No fue mi intención incomodarte, comentó. Yo asentí sin mirarlo, intentando mantener una actitud serena. Él soltó una risa leve. Pareces tenso, observó. ¿Me ayudas otra vez con el ungüento? Esta vez me senté a una distancia prudente, pero él lo notó enseguida. ¿En serio? Frunció una ceja.
¿Tan lejos? Me siento cómodo así, respondí con sinceridad. Él me observó, como si quisiera descifrar algo en mi reacción. Los chicos hetero se preocupan tanto por estas cosas, comentó en tono irónico. No supe qué decir. Solo bajé la cabeza y me apresuré a aplicarle el medicamento. Más tarde, cuando me acosté, por fin recuperé claridad. Mis comportamientos recientes con Lionel, quizás habían sido demasiado cercanos, demasiado confusos. Justo entonces, escuché un pequeño quejido de su parte. ¿Te duele?, pregunté, incorporándome un poco. Un poco. La cama de la escuela es ancha, al moverme puedo golpearme el brazo, explicó con cansancio. Luego añadió, con voz suave, si algo ocupa el otro lado de la cama, no me moveré tanto. Lo entendí enseguida. Asentí y tomé una almohada. Caminé hacia su cama, la dejé cuidadosamente a su lado para que él no se girara durante la noche y dije, así no te lastimarás. Ya puedes dormir tranquilo. Lionel observó la almohada varios segundos antes de acomodarse, pero no dijo nada más. Durante el resto de la clase, Lionel no me dirigió ni una palabra. El ambiente quedó incómodo, casi tenso. Cuando sonó la campana y me disponía a salir, un chico que me resultaba vagamente familiar me llamó. Tardé medio minuto en recordar que pertenecía al mismo club que yo. Aldair, ¿te acuerdas de mí?, preguntó, algo nervioso. Asentí. ¿Necesitas algo? Lionel estaba apoyado cerca de la puerta, mirando su teléfono sin irse. El chico, con la piel ligeramente tostada, enrojeció un poco. ¿Podemos intercambiar contactos? Y, quería decirte que, eres muy guapo. Era un comentario al que, por desgracia, ya estaba acostumbrado desde niño. Nunca me había encantado escucharlo, pero con los años aprendí a no reaccionar. Antes de que yo respondiera, Lionel soltó una risa seca, fría. Ni lo sueñes, hermano. Él es hetero. El chico bajó la mirada, claramente decepcionado. Respiré hondo. Quizá era momento de abrirme un poco a otras personas. Está bien, respondí. Saqué el móvil y se lo tendí. Agrégame tú. El chico se iluminó de inmediato, casi sin poder creerlo. Claro. Lionel dejó escapar una risa helada y se dio media vuelta sin decir nada, marchándose del aula. De regreso en el dormitorio, solo estábamos él y yo. Roldán me escribió avisando que volvería a dormir fuera. Lionel estaba inquieto, extraño, como si algo oscuro le rodeara. Pero no hizo nada, simplemente bebió una botella de agua antes de acostarse. Y la derramó sobre su cama. Toda, completamente empapada. Yo aún estaba procesándolo cuando él ya estaba frente a la mía. Mi cama hoy no sirve. Dormiré contigo, dijo sin emoción. Si no quieres, me da igual. Me largo y me pasa algo. Ese tono, tenía algo levemente temerario. Tardé un par de segundos en reaccionar. Duerme tú aquí. Yo puedo ir a la de Roldán. Como quieras, respondió, sin ningún interés. Pero cuando subí a la litera de Roldán, levanté la cortina, y no había colchón. Solo una tabla de madera vacía. No tenía alternativa. Volví resignado a mi cama, donde Lionel ya había dejado un espacio mínimo. Me acosté dándole la espalda. No había hueco prácticamente. Al poco, él también se giró. Su voz sonó muy cerca, tranquila. Así no estaremos apretados. Está bien, susurré. Poco después, sentí que acomodaba la mano encima de la colcha, como marcando una presencia tranquila a mi lado. Aldair, tengo que contarte algo. Mi cuerpo se tensó apenas. Estoy pensando en declararme, dijo con serenidad, a la persona que me gusta. Mis ojos se abrieron despacio, mirando la baranda frente a mí. Aldair, ¿sabes? Su voz era baja, sincera. De verdad lo quiero mucho. No respondí. Fingí estar dormido. El viernes por la noche, acababa de salir de la biblioteca cuando recibí la llamada de Lionel. Creo que bebí más de la cuenta, ¿puedes venir por mí?, murmuró, con un tono cansado. Tomé un taxi. Solo entonces, revisando el móvil, me di cuenta de la fecha. Hoy era su cumpleaños. Y yo lo había olvidado. Quizá por culpa de esa culpa silenciosa, cuando llegué al lugar que me envió y descubrí que no estaba borracho sino que solo quería que fuera, no pude enojarme. ¿Qué hacemos aquí?, pregunté, mirando la enorme noria iluminada. Acompáñame a dar una vuelta, respondió con una sonrisa leve. Considéralo mi regalo de cumpleaños. Recordé la manera en que él celebró el mío este año, y no pude decir que no. Cuando la cabina comenzó a elevarse, lo miré al otro lado y pregunté con suavidad, ¿qué quieres como regalo? Él ni siquiera levantó del todo los párpados. ¿Cualquier cosa?, preguntó con calma.
Dime primero, respondí. Sonrió sin hacer ruido. Solo cuando llegamos casi al punto más alto habló. Aldair, ¿cómo crees que debería confesarme para tener más posibilidades? Estoy decidido. La culpa que sentía desapareció de inmediato. Últimamente me hacía la misma pregunta casi todos los días. Siempre respondía igual. No lo sé, pero él insistía. Dime qué tipo de confesión te gustaría a ti. Lo miré directo. Pero yo no soy esa persona. Hoy volvió a preguntar. Si fueras tú, ¿qué tipo de confesión preferirías? Algo dentro de mí finalmente se cansó. Miré el cielo opaco tras el cristal y solté. Una directa. Díselo sin rodeos. No vi cómo lo interpretó. Solo escuché su voz, extrañamente tranquila. ¿Estás seguro? Me giré para responderle, pero antes de decir palabra alguna, se inclinó hacia mí. Me sostuvo la mirada, con una sonrisa suave y un aire casi juguetón. Si lo hubieras dicho antes, no habría intentado ser tan discreto. Y entonces, sin aviso, acortó la distancia. No un gesto físico, sino el impulso emocional de alguien que se decide al fin. En ese instante, comprendí que nada sería igual después. Cuando la rueda alcanzó su punto más alto, el cielo oscuro se iluminó con varias luces suaves que estallaron a lo lejos. Mi mente también se sintió sacudida, dispersando los pensamientos por todas partes. Al unirlos, llegué a una conclusión que parecía imposible. Lionel sentía algo por mí. Al dejar de lado la idea previa de que él podría estar interesado en Roldán, muchos recuerdos parecieron volverse más claros. Siempre había sido amable conmigo. Solo conmigo había tenido gestos especialmente cercanos. Incluso aquellos días en los que se comportaba de forma más atenta con Roldán coincidían con las noches en que Roldán no regresaba al dormitorio. La mirada significativa de Roldán había sido, en realidad, una especie de broma sobre la actitud extraña de Lionel. Después de un momento de cercanía, Lionel se apartó un poco. Abrió los ojos, y en sus pupilas se reflejaban las luces del cielo, y yo, sorprendido frente a él. También había un afecto sincero, evidente. Tenía cierta tensión en la voz cuando dijo, tú lo mencionaste primero. Si este es el tipo de sinceridad que prefieres, ya la mostré. Ahora deberías darme tu respuesta. Parpadeé sin saber qué hacer. Las luces en el cielo se apagaron poco a poco, dejando apenas un resplandor tenue. El mundo volvió a oscurecerse. También lo hicieron los ojos de Lionel. Antes de que esa expresión se volviera completamente sombría, lo abracé con cuidado y respondí con un gesto breve y suave. Esta vez fue él quien quedó sin reacción. Lo miré de cerca y murmuré, sí, porque yo fui quien empezó a sentir algo primero. Un instante después, Lionel recuperó la iniciativa y me devolvió el gesto con una emoción contenida pero intensa, como si temiera que esa luz pudiera desaparecer. Yo solo deseaba que la persona que me gustaba pudiera mantener siempre esa claridad en la mirada, que esa luminosidad no se apagara. Pensé que, después de ese momento, hablaríamos con calma. Pero lo primero que dijo fue, con reproche, ¿no que eras hétero? Me quedé mirándolo en silencio unos segundos, sin saber si reír o suspirar. Me llevé una mano a la frente antes de responder. Lo dije porque pensé que te gustaba Roldán. Si sabías que yo sentía algo por ti, temía que te incomodara. Lionel guardó silencio un momento. Cerró los ojos, murmuró algo bajo, y luego volvió a acercarse para darme un gesto suave de disculpa. Fue mi culpa, dijo en voz baja. Debí haberlo dicho antes. Ese intercambio duró hasta que la rueda empezó a descender. Volvimos a su apartamento, igual que la última vez. No pensé demasiado en ello. Sin embargo, al abrir la puerta del cuarto de invitados donde había dormido antes, me detuve. La cama ya no estaba. Había convertido la habitación en un estudio con computadoras. Al ver mi expresión, él se recostó con tranquilidad en el sofá. ¿No te dije que solo queda una cama? No respondí. Solo lo miré con ironía. Él, muy despreocupado, añadió. Lo siento, se me pasó. Seguro, murmuré con evidente incredulidad. Sin levantar la vista del móvil, respondió. Digamos que no fue del todo casual. Luego añadió. Ven, ayúdame a escoger un texto para anunciarlo. Me quedé quieto un instante. Después de dudar, pregunté con cautela. ¿Podemos no hacerlo público todavía? Lionel guardó el móvil y preguntó. ¿Por qué? Necesitaba tiempo. Salir abiertamente con esto no era algo sencillo para mí. Era posible que algunos me miraran distinto, que hicieran comentarios, y yo aún no estaba listo para enfrentar ese escenario. Lionel lo escuchó sin insistir en nada. Solo pidió una cosa, que eliminara al chico que había agregado durante aquella clase optativa.
Lionel podía ser sorprendentemente competitivo. Como amigos, Lionel podía mantener cierta distancia cuando compartíamos una cama, pero como pareja, no tanto. Lo aparté con suavidad mientras él se inclinaba sobre mí, aún algo agitado. Ya está, murmuré. Hemos estado demasiado tiempo así. Deberíamos descansar. Él me miró con intensidad, claramente sin sentirse satisfecho. Yo ya no tenía paciencia, así que simplemente me metí bajo las sábanas para dormir. Solo entonces Lionel se acomodó a mi lado, muy cerca. Su mano se movió con inquietud, buscando contacto. Justo cuando iba a quejarme, él se acercó y dijo en voz baja, casi divertida: no voy a hacer nada. Solo quiero conocerte un poco más. Aldair, ¿esto es tu clavícula? Su mano descendió un poco, su tono seguía siendo juguetón. Y aquí, dime tú mismo qué es. Apreté la mandíbula, incómodo, intentando apartarlo sin fuerza. ¿No quieres decirlo? Susurró mientras me daba un toque muy leve en el cuello. Entonces puedo verlo yo mismo. Ya había llegado a mi límite. Le tomé la mano y la aparté de mi ropa con firmeza, envolviéndome entero en la manta antes de cerrar los ojos. Él soltó una risa suave. Está bien, será para otra ocasión. Buenas noches, novio. Solo mi compañero de cuarto sabía que yo estaba saliendo con Lionel. Resopló con resignación y comentó: ya lo veía venir. Lionel siempre tiene un plan. Es demasiado astuto. Me sentía un poco culpable frente a Roldán, así que a veces le compraba snacks o bebidas para compensarlo de alguna manera, pero creo que él lo interpretó como si estuviera sobornándolo. Poco después, decidió mudarse a otra habitación. Lo detuve para explicarle: no tienes que irte, creo que estás malinterpretando todo. Roldán me dio una palmada en la mano y dijo: lo entiendo. Ustedes dos. Miró a ambos lados, como si temiera que alguien escuchara, y agregó en voz baja: por las noches, bajen un poco la voz. El dormitorio no tiene buen aislamiento. No es eso, de verdad estás entendiendo mal. Pero no me dejó terminar. Tomó sus maletas y se fue. Después de que él se mudara, cualquier gesto cercano entre Lionel y yo ocurría únicamente en la habitación. Pero algunos días yo tenía clases todo el día. Lionel se impacientaba y venía a buscarme. Durante el almuerzo o después de cenar, me llevaba a un lugar apartado para tener un momento breve a solas. Ese día hizo lo mismo. Me llevó a la zona más tranquila junto al lago artificial. Aun con los árboles cubriéndonos, alguien nos vio. Escuché pasos, así que me separé de Lionel de inmediato. Miré hacia la persona que se acercaba. Era la chica que le había confesado sus sentimientos a Lionel aquella noche. Lo que más temía terminó ocurriendo. Su expresión estaba llena de incomodidad y disgusto. Así que era verdad, dijo. Pensé que tu rechazo era solo una excusa. Retrocedió un paso, arrugando el rostro. Qué desagradable. Sentí un vacío en el pecho. No supe qué responder. El rostro de Lionel se volvió frío, la mirada entrecerrada. ¿Qué dijiste?, preguntó con voz tensa. Ella retrocedió varios pasos más, claramente asustada, y nos lanzó una última mirada confusa antes de irse. Algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. 2 días después, lo confirmé. En la página anónima del campus apareció una foto borrosa de Lionel y yo en un momento cercano. La tomó aquella chica. De inmediato, la mano con la que sostenía el teléfono se me quedó fría, temblorosa. La publicación llevaba 18 horas arriba. Más de 5.000 me gusta. Más de 600 comentarios. Era la publicación con más movimiento de la semana. Mi dedo se quedó flotando sobre la palabra comentarios, sin atreverse a pulsarla. El silencio era tan fuerte que podía oír mis propios latidos golpeando en el pecho. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era Roldán. Se reía mirando su teléfono mientras decía: me voy a morir de risa. Lionel se pasa con las respuestas. Creí que de las 600 respuestas, la mitad serían de él discutiendo con todo el mundo. Pero al abrir los comentarios destacados, me quedé sorprendido. Lo dije, ellos dos eran reales. Mi pareja favorita hecha realidad. ¿Y qué problema hay con que las 2 personas más guapas del campus estén juntas? No soy la única que lo notó. La forma en que Lionel mira a Aldair no es normal. Seguí bajando. La mayoría eran así, divertidos, llenos de cariño, sin mala intención. Solté el aire lentamente, como si me quitaran un peso enorme de encima. Esas palabras, tan simples, me habían calentado el pecho. Aún así, el nudo en mi corazón seguía apretando. Después de un buen rato, noté que Roldán seguía entretenido leyendo comentarios.
Recordé lo que había dicho antes, así que tomé el móvil de nuevo y seguí bajando. Finalmente aparecieron los comentarios negativos. Qué típico, todos ustedes defendiendo a dos chicos besándose en público en vez de criticar lo inapropiado que es. Lionel había respondido. ¿Cómo sabes que fue una chica, la autora? Perfecto. Hablemos entonces de privacidad. Esa persona no contestó más. Cualquier comentario que hablara mal de mí, Lionel lo contestaba enseguida. Algunos criticaban a Lionel directamente, y esos los ignoraba. Yo seguí leyendo uno tras otro, sin perderme ninguno. Ni siquiera noté cuando se había ido Roldán. Llamé a Lionel. Me contestó muy rápido. Estoy ocupado. Te llamo luego. Antes de que cortara, dije apresurado. ¿Dónde estás? En una aula pública. Y colgó. 30 segundos después, vi su respuesta a un nuevo comentario ofensivo. Aldair es atractivo. ¿Qué tiene que ver eso con tus insultos? ¿Qué pasa, hermano? ¿Ves a los demás como lo que te falta en casa? No pude evitar soltar una risa, pero los ojos se me humedecieron solos. La clase pública había terminado hacía mucho, y en ese aula enorme, solo estaba él, encorvado sobre su teléfono, escribiendo sin parar, tan concentrado que ni siquiera me vio acercarme. Respondió a otro comentario, murmurando con una sonrisa afilada. Idiota. Levantó la vista por casualidad, y finalmente me vio. Al notar mis ojos enrojecidos, su expresión cambió al instante. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Viste algo que te molestó? Dejó el móvil de inmediato y se acercó, claramente preocupado. No te asustes. Son muy pocos comentarios malos. Y los que había, ya los hice borrar. No pude aguantar más. Me acerqué y lo abracé por la cintura, escondiendo el rostro en su pecho. Mi voz salió apagada. Ya no tengo miedo, Lionel. Hagámoslo público. Él me tomó por los hombros y me separó un poco, mirándome fijo. ¿Qué dijiste? Lo miré directo a los ojos. Dije, que te quiero. Y por eso, puedo enfrentar lo que venga. Al terminar esta historia, hay algo que queda muy claro. No es una simple novela romántica. Es una montaña rusa emocional llena de tensión, secretos y decisiones que cambian el rumbo de todo. Lo más brillante del autor es cómo construye la relación entre Aldair y Lionel. No es un romance fácil. Tampoco es un juego limpio. Es esa mezcla incómoda y adictiva entre cercanía, provocación y un cariño que ninguno sabe manejar del todo. Cada gesto, cada silencio, cada mirada, tiene peso. Y te atrapa. También destaca la evolución interna de Aldair, su lucha entre lo que siente y lo que cree que debería sentir. Esa confusión, esa resistencia, lo hacen real, humano. Mientras que Lionel, con su calma controlada y sus decisiones inesperadas, mantiene una tensión constante que nunca permite al lector relajarse. ¿Puntos fuertes? Sin duda, la manera en que el autor maneja la tensión emocional. Ese juego de avanza, retrocede, el peligro de que un malentendido lo cambie todo, y esa sensación de que algo grande está a punto de ocurrir. Es adictivo. ¿Y lo menos logrado? A veces, la intensidad de los personajes roza lo excesivo, decisiones impulsivas, emociones extremas, silencios que duran demasiado. Pero incluso esos momentos refuerzan la atmósfera dramática que envuelve toda la trama. Es parte de su identidad. En resumen, esta es una historia que combina emoción, deseo contenido y un juego psicológico que mantiene al lector enganchado hasta el final. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que entre Aldair y Lionel hay amor verdadero, o es una relación llena de tensión que podría romperse en cualquier momento? ¿Quién te parece más honesto consigo mismo?